Sé que ha pasado bastante tiempo desde el último video de Berserk, y aunque la verdad me toma mucho tiempo escribir, editar y narrar estos videos, sé que nunca van a ser perfectos, y en un par de años los voy a volver a ver y veré mil fallas, pero me hice la promesa de intentar cubrir esta obra como se merece, porque mientras paso estos capítulos, este manga no me deja de enseñar cosas. Durante estos capítulos que voy a cubrir hoy me he sentido emocionado, confundido, aburrido, alegre y triste, pero todo lo agradezco porque han sido pocas las obras que me han cautivado tanto. La última vez lo dejamos con Guts estrenando su armadura Berserker, una armadura mágica que le permite a Guts no sentir dolor físico, a cambio de llevar su cuerpo al límite, hasta el punto de casi morir. Y esta armadura es una de las muchas herramientas narrativas que utiliza Kentaro Miura para demostrarnos de manera metafórica el ciclo de venganza en el que Guts está envuelto. Técnicamente no empezamos estos capítulos con esta secuencia. Empezamos con este infeliz, pero no le voy a dar el gusto. Es la primera vez que una escena de playa no está hecha para fanservice. Miura acá nos demuestra el maestro que está hecho para escribir personajes. En este capítulo podemos ver a Shirike y Guts estrechar lazos de una relación mucho más profunda, y teniendo en cuenta los desafíos que ambos enfrentan. Por un lado, Shirike tiene el tremendo peso en sus hombros de lidiar con el legado de su maestra, y encontrando una manera de creer en lo que Guts es capaz de hacer, aunque en ocasiones pueda verse incrédula de este hecho, lo cual es irónico teniendo en cuenta que ella lidia con magia, algo que está lejos del entendimiento humano. Y Guts sigue persiguiendo el sueño de tener una vida normal con Casca. Pero como esto es Berserk, un momento de tranquilidad y paz no puede durar mucho, y para eso está el Schoolboy que aparece para recordarnos que el destino de Guts está manchado, y esa paz y tranquilidad que busca no es nada más que una utopía. Pero no todos son malas noticias, porque ¿recuerdan que Guts y su grupo se dirigen a la Tierra de los Elfos? Skull Knight tiene una excelente noticia para Guts, y es que al parecer el rey de los elfos tiene la capacidad de devolver a Casca a su estado normal, la Casca que Guts conoció en la Era Dorada, pero inmediatamente es confrontado por la decisión de hacerlo por Casca o por él. Quizá Casca no quiera ni debe devolver. De repente el manga te mete esta idea filosófica de que esta persona es ahora Casca, y Guts es confrontado por estas ideas complejas acerca de la identidad y la existencia. Si queremos que la Casca del pasado vuelva, esta Casca del presente debe dejar de existir. Pero más adelante el manga va a volver a abordar esta idea en una de mis secuencias favoritas. Finalmente hubo algo que me sorprendió demasiado en este capítulo, y fue cuando vi al niño en la playa. Al principio pensé que se volvería una especie de metáfora física que representa qué hubiera pasado si Casca y Guts hubieran tenido el hijo sin la corrupción de Griffith. Pero en este punto de la historia no me quedó para nada claro cuál puede ser el rol que el niño juega en esta historia de momento. El final de esta secuencia es detallada por varios paneles de acción, debido a que el grupo ha sido atacado por unos lagartos con lanzas, que al parecer son controlados por alguna especie de magia negra que utilizan los Kushan. ¿Recuerdan cuando les dije que esta raza no tenía mucho protagonismo? Pues en estos capítulos eso cambia bastante. Durante esta secuencia podemos ver a un Guts que, aunque esté herido, lo da todo con tal de proteger al grupo, llegando a extremos tan grandes como vendarse la mano junto con su espada. Y este detalle me llamó poderosamente la atención porque siempre he visto la espada de Guts como algo más que un arma. Es enorme, es cierto, pero más allá de eso, la espada para Guts siempre ha representado algo que lo puede hacer sentirse a salvo de todo lo que está allá afuera. Y siento que de esta manera no solo podemos ver que la espada es ahora una parte de su cuerpo, sino la viva representación del espíritu de lucha que tiene Guts, espíritu que puede traicionarlo si alcanza su límite. Y sucede en un despliegue de páginas increíblemente ilustradas. Podemos ver cómo Guts se encarga de eliminar a cada enemigo que tienta contra el grupo, hasta que en un frenesí de pensamientos intrusivos, Guts se dirige a atacar a su grupo. Cegado por la venganza, la bestia negra que yace dentro del cuerpo de Guts solo busca la destrucción de todo. Afortunadamente, Shirike es capaz de volver a Guts a sus 5 sentidos, o al menos eso pensé. El misterioso niño fue el que logró evitar que Guts cometiera una barbaridad. Pero ¿quién es este niño?
cómo llegó aquí. ¿Y por qué ya se está yendo? Supongo que más adelante volveremos a ver al niño y obtengamos unas respuestas un poco más claras. Pero de momento, esta noche le ha dejado una marca al grupo, en particular a Serpico, que parece ya no confiar del todo en Guts. En estos capítulos, Femto se muestra cada vez más fuerte y odio la dicotomía que está creando Miura a través de las páginas. Verlo liderar una nueva y renovada banda del halcón, librando batallas por territorios y hasta inclusive sentirme por un momento en su bando. Pero pronto llegaremos a eso. El conflicto central que se da a cabo en este arco es la amenaza de expansión que tienen los Kushan. Al principio podemos ver que tienen una fuerza increíble, llena de miles de soldados con una increíble capacidad destructiva. La cultura de los Kushan no fue muy explorada en otros arcos, y creo que en su momento esa fue una de mis pocas críticas que he tenido de Berserk, porque sentía que estos personajes simplemente estaban de fondo, pero poco sabía yo que Miura estaba cocinando un desarrollo increíble para llegar al clímax definitivo de este arco, pero más adelante vamos a verlo. Durante el inicio de este arco, los Kushan se empiezan a ver como una fuerza implacable que no tiene rival, hasta que llegó la banda del halcón a hacerles frente, y es increíble la diferencia de poder que hay entre ambos bandos, pero claro, estamos hablando de que los Kushan son simplemente seres humanos, que jamás podrían competir con Femto y la banda del halcón, y este fue uno de los giros más impresionantes que Miura hizo en estos capítulos, porque desde que se nos introdujo a esta cultura de chamanes con los Bakiraka, se les veía algo diferente, pero no me imaginaba para nada que fuera esto. No pensaba que eran iguales a Griffith, al menos en su naturaleza. Los Kushan son liderados por un apóstol y parece ser increíblemente fuerte. Esta vez la tribu es mostrada de una manera completamente diferente durante estos capítulos. Este rey demonio llamado Ganishka es realmente despreciable y le invade a su gente muchísimo temor solo con su mera presencia. Y déjame decirte que pensaba que esto iba a ser mucho peor que el eclipse, mucho peor que Femto y su banda del halcón. Miura con este antagonista alcanzó niveles de malevolencia sumamente enormes, que una vez más juega en contraste a la pureza y santidad que suele reflejar los demás antagonistas. Y Guts no tiene nada que ver con este gran evento, porque él es un simple hombre, y esta historia acaba de poner toda su atención a un duelo entre dioses. Los capítulos en Brittany son unos llenos de historia y desarrollo de personaje. Miura, de una manera brillante, respeta al lector reservándose el uso de exposición barata. Este manga no te llena de flashbacks una y otra vez para que tengas todos los detalles siempre frescos. Llevas más de 244 capítulos con estos personajes. Llegados a este punto, conoces muy bien a este grupo. Similar a cuando juegas a un JRPG por más de 70 horas. Las motivaciones de los personajes ya las llevas incorporadas en tu cerebro. Por eso cuando ellos toman las decisiones que toman, no tienen la necesidad de explicarse. Uno de los ejemplos más claros durante estos capítulos del grupo en Brittany es la decisión que toma Farnese de volver con su familia. La hemos visto titubear con la magia y no alcanzar su máximo potencial con ello, debido a que aún hay un temor a avanzar por este camino tan insano. Pensamos que ella realmente había roto esquemas, conseguir a Guts y a su grupo, pero siempre la veíamos fracasar con la simple tarea de cuidar a Casca, y eso solo demuestra que aún había duda dentro de ella. Es por eso que la seguimos viendo titubear cuando vuelve con su familia. Aún no ha tomado una firme decisión, y he de decir que me encantó ver el crecimiento de Farnese en este arco, porque durante mucho tiempo no me gustó para nada su personaje, pero al entender el complejo desafío de emociones y creencias que tuvo que deconstruir para llegar a este momento, me hizo entenderla, porque muchas veces me he sentido como Farnese en la vida, titubeando y sin tomar una firme decisión, lo cual es crucial para navegar en este viaje de la vida. Es increíble la cantidad de veces que me he visto reflejado por medio de estos personajes. Otro ejemplo que me encantó mucho de entender a estos personajes fue observar el duelo entre Serpico y Guts. Desde que Guts ha conseguido la armadura, Serpico ha estado vigilante, con esa perspicacia que lo caracteriza. Para él, no hay nada en este mundo que no sea proteger a Farnese. Y es por eso que este duelo no es solamente una ronda 2 entre Serpico y Guts, es
ver a un hombre aterrorizado de lo que Guts es capaz de hacer, porque la única opción racional que tiene Serpico es matar a Guts, y aunque incapaz de hacerlo, su duelo fue uno de caballeros en toda regla, y que reconstruyó la confianza perdida de Serpico hacia Guts, al ver que él no es alguien que simplemente se vuelve loco por matar, sino que es alguien con un espíritu inquebrantable, cuya fuerte determinación es seguir adelante y no ceder a sus demonios. Y aunque Serpico entienda que él no es capaz de empujar a Guts a ese estado, él le demuestra a Serpico en su exhibición que sería más fácil ceder el control y dejar que la bestia se ocupe. Pero Guts, con su increíble fuerza de voluntad, deja claro que él no es ese tipo de hombre. Definitivamente él es un hombre imposible de ignorar. Y es por eso que de manera espectacular y con esa frase podemos ver cómo se entrelazan los personajes que pensábamos que llevaban una historia aparte, pero por azar del destino se vuelven a encontrar. Esta secuencia es una de las más tensas que leí en estos capítulos. Entre más creo que Guts no podría pasar por algo peor, este manga es capaz de sorprenderme cada vez. Primero vemos el clímax para el desarrollo del personaje de Lady Farnese. Finalmente es capaz de tomar la decisión con firmeza, de seguir en su camino con Guts y continuar siendo aprendiz de Shirke al ver reflejado el interés y cariño que tiene el grupo por ella. Y me encanta que con sus propias palabras y delante de su familia es capaz de hacer esa declaración, porque sabemos lo importante que es para ella. Y es en este momento donde el caos es liberado en la ciudad de Britannis y donde empieza el ataque a la ciudad. Esta secuencia fue un disfrute de ver, cada panel, la manera en la que Guts luchaba y cómo progresivamente cada enfrentamiento se volvía más peligroso. Me tenía al borde de mi silla. Hubo grandes momentos para cada personaje, pero necesito resaltar a Shirke, porque brilló como la increíble maga que es, siendo capaz no solamente de invocar una bola de fuego de manera increíble, pero también se encargó de regresar a Guts a sus 5 sentidos, pero siendo capaz de utilizar el poder de la armadura Berserker. Y no solo los paneles en este momento son espectaculares, sino que nos enseña mucho más del cómo Guts no puede embarcarse en este mundo solo. Durante varios momentos en el arco, vemos a Guts ser confrontado por su pasado, por recuerdos de grandeza. Inclusive hay una parte donde uno de los nobles de Britannis lo reconoce como uno de los capitanes de la banda del halcón. Pero Guts, sorprendido, es capaz de ignorar este comentario y seguir adelante, como un símbolo de soltar el pasado y empezar a confiar en otros a pesar de haber sido traicionado de una manera horrible. Y el simple hecho de confiar de nuevo es lo que lo mantiene en pie en esta batalla, porque sin Shirke y los demás del grupo no hubiese llegado a este punto de la historia. Siento que él no sería ni siquiera capaz de seguir vivo, porque es cierto que Guts es muy fuerte y es capaz de afrontar desafíos imponentes, pero lo que estamos viendo en este punto de la historia es otro nivel. Como mencionaba antes, esta secuencia de batallas fue escalando progresivamente, y me encantó mucho el detalle de volver a ver a un enemigo que el grupo ya había derrotado en capítulos anteriores, pero esta vez, en lugar de ser 1, eran 4. Se sintió como cuando en un videojuego te enfrentas a un jefe final, solo para que en unas cuantas horas después, ese mismo jefe es ahora un enemigo común del mundo. Te da como esa sensación de progreso, y definitivamente podemos ver al grupo acoplarse mucho mejor en esta secuencia, poniendo en perspectiva lo que había pasado en capítulos anteriores. Cada momento en el que hemos visto un poco de la historia de cada uno de estos personajes ha servido para forjar aún más el vínculo entre ellos, y podemos ver el resultado de ello por medio de estas secuencias de acción. Pero el clímax de esta lucha es Guts contra el Rey Demonio, más que todo porque hemos visto lo que es capaz de hacer Ganishka, y confío mucho en Guts y todo, pero no creo que solo él o el grupo puedan salir de esta. Y en un momento de tensión absoluta donde casi todo el grupo está fuera de acción, Guts recibe la ayuda que menos esperaba, Nosferatu Zod. Y aquí una profecía empieza a tomar forma. La elección de volver a luchar contra una espada que corta tu propia carne o hacerla tu propia arma. Esta es la profecía que Sonia le hace a Zod en capítulos anteriores, y me encanta que esté teniendo todo el sentido del mundo. La dinámica entre Zod y Guts define las motivaciones de los personajes importantes de esta historia, y a lo que me refiero con esto es que tanto Zod, Femto y Guts comparten una manera de ver el mundo muy parecida, con el tema principal de negarse a sí mismo con tal de obtener el sueño que tanto estamos persiguiendo. Zod, siendo un apóstol, tiene el deseo de aplastar y devorar a Guts.
Él es un humano marcado después de todo. Sin embargo, él elige negarse a sí mismo porque sabe que necesita derrotar al Rey Demonio. Y también podemos ver el crecimiento de Guts como personaje al entender esto también. Porque si hubiese sido el mismo Guts que se deja llevar por el odio, hubiera muerto justo ahí. Y el resultado de esto es una poderosa alianza y uno de los mejores paneles que he visto en este manga. O cualquier manga en realidad. Es increíble. Me quedé viendo durante bastante tiempo estas dos páginas. Y también las siguientes, porque una vez terminada la batalla, el desafío de Zod hacia Guts me pareció inhumano. Y nunca mejor dicho, porque Guts acaba de terminar una de las batallas más intensas y extensas que he visto en este manga. Y verlo levantarse para desafiar a Zod me puso los pelos de punta. Pero me sorprendió aún más ver a Serpico ponerse enfrente de Guts para desescalar el conflicto, recordándole que matar a Zod o seguir a Femto ya no es su objetivo, haciéndolo volver en razón y rechazar el desafío de Zod. Y al verlo colapsar del cansancio, vemos un vistazo de lo que se avecina en esta historia. Llegados a este punto, podemos ver que estos dos personajes han sido bien establecidos. Hemos visto el poder de Femto y la banda del halcón contra las fuerzas del rey demonio Ganishka, y asimismo hemos visto lo imponente que es este conforme avanzan las fuerzas de los Kushan. El manga nos inunda con muchísimos paneles y muy poco diálogo, página tras página dándonos a entender que las fuerzas de los Kushan son superiores a los de la Santa Sede. Por eso cuando Femto llega a la escena, lo hace de una manera espectacular, salvando el día similar a como lo hizo en la Era Dorada, pero esta vez junto con Charlotte y esta figura religiosa a su lado. Femto se ha posicionado a sí mismo no solo como un rey, pero como un dios para esta gente. Y pensaba que realmente estos dos bandos podrían estar en la misma liga, pero Miura me sorprendió mucho, mostrándome al rey demonio derretirse del temor. Recuerdo estar en shock por varios minutos cuando estaba leyendo esta parte, porque me pareció bizarro que me presentaran a este antagonista como un ser maligno con un poder y potencial inimaginable. Literalmente es dibujado como un gigante hecho de nubes, pero asimismo esto también es una metáfora que describe perfectamente qué es el rey demonio en los ojos de Femto. Es solamente algo que aparenta ser enorme, pero su constitución es débil, similar a las figuras que vemos en el cielo, imponentes, pero a la mínima ráfaga de viento es borrada y olvidada como el resto de las nubes. Y el rey demonio es un personaje orgulloso, él se rehúsa a ser visto de esta manera, por eso tiene mucho sentido lo que hace en los siguientes capítulos, sacrificar su propia vida de manera trágica, pero justa al mismo tiempo para un personaje como él. Porque Ganishka es la víctima del orgullo que uno puede llegar a tener y el autodestructivo camino que puede llegar a ser. El enfrentamiento de estos dos no es solo impresionante de ver, sino que es el inicio de la transformación de este mundo. Durante la progresión de este manga hemos visto cómo poco a poco Miura ha sido capaz de demostrarnos cada vez más la fantasía oscura que caracteriza este manga. Y algo que me encanta es que esto no es solo la percepción del autor, sino que dentro de esta historia los personajes han estado exponiéndose a esta magia. Han sido afectados porque el mundo normal y el astral se están entrelazando sin ninguna restricción, desde lo que sucedió con Griffith en el eclipse. Y el personaje que dirige esta premisa es nada más y nada menos que Puck. Él es la representación de la magia de este manga. Él es un ser que no todos pueden ver, pero solo aquellos que han sido expuestos al mundo astral. Y me encanta porque conforme el manga avanza, cada vez hay más personajes que pueden ver a Puck, dando como significado como cada vez vivimos más en el mundo astral que en el mundo real. Y esto se enfatiza mucho más en los hermosos paneles que podemos ver de Shirke enseñándole a Farnés cómo navegar el plano astral. Secuencia que conecta a una de las frases que desafió mi manera de pensar hasta el día de hoy. Supongo que si recupero lo que se perdió, no volverá a ser la misma forma que lo era antes. Guts dice esto refiriéndose a su brazo metálico y el fracaso en el intento de salvar a Casca. Pero Miura, siendo el increíble mangaka que es, nos deja con esta increíble metáfora, dándonos a entender el conflicto que tiene Guts refiriéndose a Casca. Porque esta versión de Casca está rota, perdida. Es una persona completamente diferente a la persona que conocimos en la Era Dorada.
El propósito del grupo en este viaje es restaurar a Casca usando la magia del rey elfo. Para nadie es un misterio que para todos en el grupo, incluyendo a Guts, ella es una carga muy difícil de manejar. Pero ¿qué pasa si ella no quiere volver? ¿Qué pasa si no se puede? ¿Qué pasa si recupera lo que se perdió y no vuelve a ser la misma forma de lo que era antes? Este capítulo está lleno de profundo significado para Guts, e inclusive mucha desesperanza y tristeza para nosotros los lectores. El brazo que Guts utilizó una vez para salvar a Casca ahora no existe, y es reemplazado por esta arma de destrucción que es incapaz de salvar lo que es más importante para él. El simbolismo detrás de esta pieza es un amargo recordatorio del cómo enfrentarnos a nuestros demonios no es tan fácil como otras historias lo pintan. Esta es la historia de la lucha de un hombre contra su trauma, contra su pasado, que al mismo tiempo se ha convertido en una parte de él, que tiene que aprender a vivir con ello y manejar por el resto de su vida. La bestia que amenaza a Guts con destruir todo lo que él ama está ahí y siempre estará ahí. De todos los demonios que pudieron seguirlo a él en este viaje, es él mismo, sus impulsos más oscuros que pueden llegar a destruirlo todo. Y por suerte no está solo en este viaje. Esto es algo que Guts eventualmente llega a entender con el paso del tiempo. Lo que lo mantiene en pie es tener a este grupo de su lado, porque sin ellos estaría completamente perdido. Y con una nueva adición al grupo tenemos a Roderick, un personaje que les facilita el viaje por medio del mar. Y lo que leí en los siguientes 2 capítulos no me gustó nada. El grupo es emboscado por piratas en una secuencia sumamente aburrida y que realmente no tengo explicación para saber por qué está ahí. Tal vez para darle un poco el spotlight a Roderick, pero más allá de eso, definitivamente esta parte del manga podría fácilmente no estar. En el arco de convicción pudimos ver la encarnación de Griffith en este mundo, y como resultado de esto significó un cambio en las órdenes naturales entre el mundo astral y el mundo mortal, porque en teoría un ser como Griffith no debería de ser capaz de hacer eso. Por eso Skull Knight le mencionaba a Guts que la única manera de detenerlo es existir en el mismo limbo que desafía el orden natural de las cosas. Esa frase en sí mismo no tiene sentido, pero funciona para darnos una perspectiva de lo importante que es la lucha entre Ganishka, el rey demonio, y la banda del halcón liderada por Griffith. Esta secuencia de la historia es increíble. Podría decir que alcanza el nivel de lo que estaba sintiendo mientras leía el desenlace de la Era Dorada. Ganishka representa un apóstol de increíble poder que desafía a la mano de Dios y que se empuja a sí mismo a tales límites de convertirse en un ser mucho más grande y peligroso, que ahora no es solo el enemigo de la banda del halcón o Midland, sino del mundo entero. Algo que aprovecha Griffith para formar un ejército conformado de soldados de Midland, demonios e inclusive soldados del Imperio Kushan. Esta lucha es lo que metafóricamente y literalmente crea un cambio en el mundo que conocemos. Ganishka representa un nivel de amenaza tan increíble que es capaz de unir a humanos y demonios en contra de su avanzada. Quien sea capaz de vencer a este monstruo, sin duda alguna, se podrá convertir en una figura divina capaz de reinar el mundo en los ojos de los humanos y demonios, lo que pondría a Griffith por encima de la existencia en sí misma. Creo que no estamos entendiendo la escala de lo que está sucediendo, ¿ok? Este es el reino que Griffith tanto anhelaba. Esta lucha no es solo para proteger el mundo. Mientras leía esto, me quedaba completamente en shock al ver que humanos y demonios coexistían en armonía mientras libraban esta batalla. Durante todo el manga, el orden natural de las cosas ha sido que los demonios siempre han buscado a seres humanos para torturarlos o comérselos, pero ahora los vemos juntos en un mismo bando y con el propósito de destruir la guerra y construir un nuevo mundo. La escala del conflicto que Miura consiguió con estos paneles es increíble. Me hizo sentir diminuto como lector. Definitivamente esto es algo que nunca había experimentado en ningún otro manga. Y esto es algo que simplemente tenía que funcionar para que el desenlace del conflicto tenga el impacto que tiene. Entre más grande es la amenaza que representa Ganishka, más grande es la conquista y la gloria de Griffith en los ojos de los personajes de esta historia y de nosotros como lectores. Finalmente, la
batalla impone esta afirmación físicamente en Griffith porque funciona como el catalizador de la creación del nuevo mundo, que mezcla lo físico con lo astral. Un mundo que solamente se puede ver en los cuentos de hadas. Un mundo que, aunque sea extraño, tiene todo el sentido que exista en esta historia. Esta es la culminación del sueño de Griffith y la culminación de la fantasía. Es tan ridículo lo bien ilustrada que está esta secuencia que hasta te puedes dar cuenta de todo esto que te acabo de contar sin ni una sola viñeta de diálogo. Ganishka resultó ser la herramienta que Griffith necesitaba para conseguir esto. De una manera increíblemente profética, las decisiones que Ganishka tomó, basadas en el miedo que Griffith le infundió, lo llevó a convertirse en este enemigo tan formidable, que haría que seres humanos y demonios se unieran para dar inicio a un nuevo mundo, y el reino que Griffith tanto había soñado. Bienvenidos a Falcone.